Me da muchísimo gusto darle la bienvenida y recibir esta mañana a Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana y también ya amigo de este espacio informativo, para hablar de para profundizar más bien en dos temas que hablábamos hace unos momentos. Antes te doy la bienvenida, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Jimena, a tus órdenes. Víctor, bueno, por un lado, nuevamente vemos excesos por parte de elementos de la policía, en este caso municipales, allá en Tulum, Quintana Roo, en el caso de esta chica, esta joven Victoria, que lamentablemente pierde la vida. ¿Qué está haciendo falta, Víctor? Lo habíamos platicado en algunas ocasiones, el tema quizá de la profesionalización, de la capacitación de los elementos de seguridad, pero tú eres el especialista en este tema. ¿Qué hace falta para evitar este tipo de hechos violentos y de excesos por parte de los policías? Yo quisiera empezar, Jimena, recordando que este es ya el segundo incidente en fechas recientes que involucra a policías de Quintana Roo incurriendo en casos de uso excesivo de la fuerza. Recordemos que en noviembre del año pasado, policías de Cancún realizaron disparos para dispersar una manifestación feminista y hubo varios heridos después de ese incidente. Por el video de la detención y el asesinato de Victoria se puede apreciar que la causa de muerte fue el empleo de la misma técnica que mató a Oliver López en Tijuana en marzo de 2020 y a George Floyd en mayo de 2020 en los Estados Unidos. De hecho, la autopsia ya reveló que le rompieron el cuello a Victoria al presionarla de esa forma contra el suelo. El asesinato de Victoria es solamente el último incidente de una larga cadena de eventos que nos revelan tres de los grandes problemas estructurales de la policía en México. El primero, que es la falta de inversión en la capacitación del personal. El segundo es que hemos importado las peores prácticas del modelo policial norteamericano. Y el tercero es la falta de supervisión interna y externa de las policías. Y quisiera empezar con el primero, con el abandono presupuestal de las policías locales. La falta de capacitación y la falta de condiciones dignas para los policías no es un problema nuevo, es un abandono de décadas que de hecho se hizo evidente al inicio de la guerra contra el narcotráfico y ningún presidente, ni Calderón, ni Peña, ni López Obrador han emprendido una inversión seria y sostenida para solucionarlo. De hecho, muy por el contrario, la Cuarta Transformación desapareció el Fortaseg, que entre otras cosas tenía el propósito de financiar la capacitación de las policías municipales. Fue muy evidente en el video que los policías carecían del suficiente entrenamiento en artes marciales, en uso de la fuerza, en primeros auxilios, que requería una situación como en la que se encontraba Victoria. Suben a la víctima a la patrulla casi como si fuera un bulto y así no se traslada un paciente. De hecho, lo primero que te enseñan en cualquier curso de primeros auxilios es que hay que tener muchísimo cuidado con el cuello y con la cabeza. Hablemos ahora de la segunda causa estructural, que quizás es más sutil, que es la imitación que hemos hecho en México y en Latinoamérica del modelo policial de los Estados Unidos. La policía en los Estados Unidos es muy eficiente, pero tiene dos fallas críticas que la hacen muy disfuncional: la pedagogía del dominio y la pedagogía de la violencia. Hay sobrada evidencia de que en los Estados Unidos los policías disfrazan de legítima defensa lo que a todas luces es brutalidad policíaca. Al policía norteamericano, y hay que decirlo con todas sus letras, se le entrena para dominar y para subyugar. Te friegas porque la autoridad soy yo y si quiero te detengo. Tan es así que en Estados Unidos existe la figura polémica de la causa probable, que le permite a cualquier policía detenerte básicamente porque se le ocurrió. Y tras el asesinato de George Floyd, muchas ciudades protestaron para desaparecer a la policía porque decían eso: prefiero lidiar con los delincuentes porque el problema de la violencia del Estado es que se presume su legitimidad y de ahí que sea mucho más fácil salir impune. ¿Qué pasa cuando nosotros exportamos ese modelo fallido de este lado del Río Bravo? Evidentemente no funcionó, porque no funciona ni allá. Toda nuestra legislación, todos nuestros protocolos de uso de la fuerza abrevan de la terminología y de la lógica de dominación de los estadounidenses. Y eso es muy importante, Jimena. Tenemos que empezar a repensar la seguridad pública desde coordenadas latinoamericanas, ya no copiar ese modelo que no funciona ni en los Estados Unidos. Víctor, hablábamos ahorita sobre la falta de inversión. ¿A quién le tocan?
porque hemos escuchado N cantidad de discursos donde pues la autoridad federal le avienta la bolita a la estatal y a su vez a la municipal y nadie asume esta responsabilidad. Hablabas tú ahorita y lo hemos señalado en otras ocasiones, la desaparición del Fortaseg, que precisamente servía para esto. ¿Cómo tendría que ser esta inversión en capacitación, en equipamiento, en todo lo referente a las corporaciones, tanto estatales como municipales? Bueno, esa fue precisamente la discusión que tuvieron varios gobernadores con el presidente López Obrador al inicio de su administración, que es parte de lo que empezó a hacer mella dentro del Pacto Federal. ¿Por qué nosotros, los estados, recabamos los impuestos, pero al final quien decide son otros a dónde se va a utilizar ese gasto? Hay que reconocer que mucho de la austeridad republicana ha afectado el financiamiento de las policías municipales, muy concreto hablando del Fortaseg, y ese dinero ¿a dónde se está yendo? A la estrategia centralizada que es la Guardia Nacional. ¿Cuál es el problema de una Guardia Nacional o el problema que tenía la Policía Federal? Es que no hay suficientes elementos para cubrir todo el país. La única institución que sí o sí tiene presencia en todos y cada uno de los municipios, salvo excepciones de municipios donde el crimen organizado llegó a tal nivel que hay ciudades desiertas, pero al menos podemos suponer razonablemente que en todos los municipios sí o sí va a haber policía municipal. Y en ese sentido, el problema de la inversión no es tanto un problema de cantidad, sino un problema de qué tan constante es a lo largo del tiempo. Porque claro que ha habido ciertos periodos, algunos años concretos, en que se ha dado algún incremento a este presupuesto de capacitación para las policías municipales, pero el problema es que si un año sí lo hacemos y otro año no lo hacemos, por supuesto que no va a rendir frutos. Esa es la razón por la que en el ámbito de la seguridad pública lo que se necesita son políticas de Estado, no políticas de gobierno, políticas y financiamiento que no importa quién sea el presidente, quién sea el secretario de Seguridad Pública, tengamos la certeza de que van a llegar y que son programas que eventualmente van a rendir fruto precisamente por esa continuidad. Ahora, yo quisiera hablar un poco sobre el manejo que se le ha dado al caso de Victoria en el municipio de Tulum. Despedir al jefe de la policía y procesar a los 4 policías involucrados va a hacer justicia en este caso concreto, pero no resuelve el problema de fondo, no previene que ocurran situaciones similares en el mismo Tulum y en otras partes del país. Yo pienso, por ejemplo, en los policías involucrados, es decir, por supuesto que no están eximidos de su responsabilidad individual en este caso, pero también hay que ponernos a pensar, oye, también en algún sentido son responsables quienes no les proveyeron de la capacitación necesaria a estos personajes. Y en ese sentido, pues sí valdría la pena detenernos a pensar también en qué sentido la Policía Municipal de Tulum como institución tendría alguna responsabilidad por no haber capacitado al personal. Y este tipo de medidas, ¿no? El despedir al jefe de la policía, el procesar a los policías involucrados, también tiene un efecto negativo en un fenómeno que ya habíamos platicado en este espacio, que es el hecho de que los policías y los militares en México hoy ya tienen miedo de hacer su trabajo. Te acordarás del caso de La Huacana, Michoacán, en el que militares fueron desarmados y fueron sometidos por pobladores, y es una situación interesante porque en ese caso los militares hubieran estado perfectamente autorizados a defenderse, pero aún así hay muchos policías, muchos fiscales, muchos soldados en México que dicen, ¿sabes qué? Ya no me quiero aventar la bronca, porque yo sé que tengo el enemigo de los dos lados. Por un lado, la sociedad que me critica, que si quiero hacer mi trabajo me agrede, y también los funcionarios públicos que se van a olvidar y a la primera de cambios van a decir, no, pues échenlo a los lobos. No estoy diciendo que en el caso de Victoria esto sea injusto, no, muy por el contrario, es evidente que hay que procesar estos personajes, es evidente que se tiene que hacer justicia para Victoria. Permítame ponerte otro ejemplo. ¿Te acordarás de este incidente en la Ciudad de México de una protesta de ciclistas que acabó con los policías golpeando a los manifestantes? Y se repitió la misma fórmula. Separamos del cargo a los policías, separamos del cargo a quien tenía el mando del operativo, pero en ese operativo hubo un problema de planeación. Si ya sabían que requerían tener disponibles ciertos niveles de uso de la fuerza y no los llevaban, pues ahí hay una responsabilidad por parte de la corporación. Entonces, a mí sí me preocupa que este es otro incidente en el que no estamos resolviendo el problema de fondo, nada más
resolvemos el caso concreto, pero en la medida en que no haya esta reforma estructural de la policía, van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones. Víctor, antes de despedirnos, me gustaría tocar otro tema también que creo que es alarmante, es preocupante en nuestro país, cómo continuamos viendo casos de mujeres desaparecidas, asesinadas. Veíamos ahorita tan solo el caso de Wendy, el de Montserrat, el de Andrea, la propia Victoria, y vemos que, o por lo menos es mi percepción, que no se está haciendo mucho en el combate. Anunciaba la secretaria de Gobernación este foro Generación e Igualdad. ¿Qué tanto sirven este tipo de foros, este tipo de espacios, cuando estamos viendo que no hay un combate integral a la violencia y a los feminicidios? Bueno, hablemos del caso concreto de Victoria. Había una policía mujer involucrada en este asesinato. Yo creo que hay que tener cuidado. Quisiera poner otro ejemplo de la Ciudad de México. Pensemos en en las últimas manifestaciones feministas que hubo en la Ciudad de México y que, so pretexto de que el operativo sea un poco más pacífico, se envía a las Ateneas, ¿no? A granaderas que son personal femenino. ¿Esto en el fondo sigue siendo insuficiente o solamente arregla la parte de encima del problema? Porque si en el fondo las protestas siguen siendo reprimidas, si sigue habiendo un uso excesivo de la fuerza o un empleo de técnicas como el encapsulamiento, que son muy peligrosas, que se utilizan solamente en contextos penitenciarios, pero no en manifestaciones hechas por ciudadanos, pues en el fondo no estamos resolviendo nada. Esto es un poco más sutil y es parte de lo que el feminismo ha criticado dentro de los estudios de seguridad nacional, y es el hecho de que mucho de lo que está detrás del diseño de las políticas de seguridad pública, de las políticas de seguridad nacional, es que están construidas sobre una noción de masculinidad que busca el dominio, que busca subyugar. Y ya hay algunos autores, algunos filósofos en el siglo XX que advertían esto. Pienso en Adorno, pienso en Horkheimer, que ya advertían que el problema del Estado como forma de organización política es que en el fondo lo que busca es la dominación, y es lo que hablábamos hace un momento del modelo policial norteamericano que hemos imitado en México, que pareciera ser que hay ciertos conceptos, como el concepto de orden público, el concepto de seguridad interior, que ya son muy viejos, son muy del siglo XIX y que tienen esta carga de dominación. Y lo que denunciará el feminismo desde los estudios de seguridad es que justo esas nociones de dominio se asocian a una imagen de la masculinidad pensada así, ¿no? Hegemónica, patriarcal, y en ese sentido habría que buscar formas mucho más horizontales y mucho más orientadas a un enfoque de seguridad ciudadana, hablando del diseño de las políticas de seguridad pública. Yo creo que los foros son importantes, los foros nos ayudan a tener encuentros académicos de discusión para diseñar política pública, para contrastar visiones, y al contrario, yo creo que haría falta más discusión en muchos otros ámbitos del diseño de la política de seguridad, pero la realidad es que este gobierno no es un gobierno con perspectiva de género, es un gobierno que sistemáticamente ha despreciado las denuncias de las mujeres. Entonces yo no creo que vaya a haber un cambio en ese sentido, en una política de seguridad pública con enfoque de género, al menos en este sexenio. Víctor, muchísimas gracias. Víctor Hernández, especialista en seguridad por la Universidad Panamericana. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias, Jimena. Un saludo a todo nuestro auditorio.